Bueno, vuelvo a saludar a todos, a los que se sumaron a lo último y no los había saludado. Gracias, Ada y Club de Diseño y Diseñoteca, a todos los compañeros del año pasado que están por ahí, que siempre siguen, nos acompañamos. Bueno, les cuento que vivo en Coronel Suárez. Coronel Suárez está en la provincia de Buenos Aires, al sudoeste, cerca de Bahía Blanca, que hay gente de Bahía Blanca, de Sierra de la Ventana, ¿no? Como más al sur. Tengo una formación en artes plásticas, un profesorado y una licenciatura en artes plásticas. Estudié en la Universidad de La Plata, en Bellas Artes, orientada al grabado, y desde el grabado me orienté al soporte del textil. Entonces, a partir del textil fue mi investigación desde muchos puntos de vista del textil. Hasta que llegó un momento que quise investigar el textil mismo como materia prima, y ahí fue más o menos en el 2016-2017 que llegué a encontrar lo que le dicen los biomateriales o biotextiles, ¿no? Y ahí empecé una investigación, más que nada como autodidacta, de buscar fórmulas, y yo creo que justamente me estoy dando cuenta este año que doy muchas capacitaciones, que esto de investigar muchas veces sola, o bueno, en realidad no solo porque estás acompañada de un montón de gente que siempre te escucha, practica tus fórmulas, investigás, ¿no? Con libros, así sea tutoriales, nunca estás solo. Entonces, investigando así me doy cuenta de que he desarrollado lo mismo que hice en mi tesis de grabado, que fue cómo generar un taller de biomateriales, pero en espacios reducidos y prácticos, ¿no? Yo digo prácticos. Entonces, en este momento le capacito a muchos docentes o emprendedores que tienen espacios reducidos y no tienen, lo pueden hacer. O sea, que se pueda hacer, por lo menos para experimentar y que las fórmulas salgan, que no se necesitan grandes presupuestos o grandes espacios. Y a partir de ahí, cuando uno emprende, cuando uno empieza de a poco, ahí sí, bueno, escalarlos, ¿no? Después estuve estudiando, bueno, gestión cultural, administración de industrias culturales, porque me gusta mucho la gestión, y bueno, y artes electrónicas y humanidades ambientales en un tres. Bueno, como que me gusta mucho leer, estudiar, como más que nada por estos que se genera, que son los espacios de encuentro, ¿no? Yo creo que más que un título, un papel, siempre es con la gente que uno se pone a estudiar, a encontrarse, a compartir saberes. Se dan cuenta que le falta saber abrir la puerta para ir a jugar y estamos. O sea, absolutamente todo. Por eso es cuando la presenté inicialmente y les dije que creo que toda esta formación y este abanico es lo que le permite a ella la plasticidad para poder trabajar con justamente un material vivo. Iniciemos con las preguntas para enfocadas hacia emprendedores. O sea, la charla que vamos a tener hoy está enfocada justamente para que el emprendedor pueda entender el biomaterial y también evaluar qué posibilidades tiene de incorporarlo a sus proyectos. Inicialmente, ¿qué es un biomaterial y qué lo diferencia de un material convencional? Bueno, primero decimos que un biomaterial, la definición específica de biomaterial está relacionada con otro tipo de materiales que se adaptan al cuerpo humano, ¿no? Por ejemplo, una prótesis sería un biomaterial, pero en ese caso no necesariamente está hecho con productos naturales. Entonces nosotros ampliamos más ese término para poder investigarlo y decimos que son biobasados, ¿no? Los biobasados son materialidades que están compuestas a partir de una fórmula, ¿tá? Que en su composición tienen elementos naturales y renovables, no como otros materiales que tienen, por ejemplo, fósiles, ¿no? Entonces, a mí me gusta hacer clasificaciones y los biomateriales yo los clasifico, ¿no? Digo, por un lado, clasifico los biomateriales que están compuestos por organismos vivos, ¿no? Por ejemplo, acá los cultivados, ¿no? Los cultivados son aquellos que tienen un componente que va creciendo, que tienen un componente que está vivo. Por ejemplo, la celulosa bacteriana, para los que trabajan con kombucha, o con fermentaciones, ¿no? Hay ciertos vegetales que al fermentarse, o por ejemplo el té, el mate cocido, que al fermentarse producen
una bacteria específica que a su vez esta bacteria produce una celulosa bacteriana. Es como si fuese un papel que se va engrosando y llega a una medida que cuando uno lo cosecha, ¿no? Le corta el crecimiento y lo deshidrata, puede generar una especie de cuero, ¿tá? O sea, un textil, porque es flexible, se puede coser, ¿no? Tenemos referentes en el diseño como Susan Lee, que ella ha hecho indumentaria, fue como que la impulsora de este concepto de circularidad. La comunidad que tenemos en WhatsApp, luego les voy a compartir un video de Susan Lee, donde ella muestra inclusive en la bañadera, ya en sus inicios, creo que 2011, 2012, Sí. los modos que tenían trabajar esta materialidad, porque ella lo plantea decir, bueno, a ver, hay dos, en ese entonces habían dos formas, no sé, ahora hay muchos más, desde 2010 a 2011 al 2025 pasó mucho. Pero inicialmente ella decía, bueno, esto se puede secar sobre una superficie plana, que es lo que usualmente ustedes entienden como cueros, que yo hoy estaba justamente cuando hice el vivo, les estaba mostrando bueno, se trabaja en el plano como si fuese un material el cual tenemos que transformar de 2D, que tiene alto y ancho, al tridimensional, que es por eso que nosotros hacemos patrones en indumentaria, en calzado, en marroquinería, porque a esto le tenemos que generar el volumen, o sea, tenemos que pasar del plano a una pieza que tiene volumen. En cambio, también Susan Lee decía en ese entonces, bueno, la otra forma también es trabajarlo tipo bowlage sobre el maniquí, ¿no? Aplicarlo y que se seque con la forma, como lo que están viendo justo acá, ¿no? Pero en el video que les voy a compartir es muy interesante, inclusive verlo, porque una cosa, y les repito, cuando vean aquel video, piensen el año 2011. Claro, 2011. Ella lo que hace fue rescatar una fórmula ancestral para hacer papel que utilizaban los chinos y dejó engrosar más este material para poder realizar un textil. Entonces, bueno, yo por ejemplo acá tengo una carterita, ¿no? Hecha con ese material, ¿no? Que es la celulosa bacteriana. Bueno, hay todo un procedimiento y posibilidades y variantes para poder cultivarlo y para poder usarlo, ¿no? Esa es una opción de cultivados. También está el micelio de hongos, ¿no? Que el micelio de hongos es un organismo vivo, es el cultivo de hongos, que lo que te genera el hongo son dos posibilidades. Por un lado, materiales sólidos, como por ejemplo para hacer paneles, ladrillos o cualquier otro artículo de diseño industrial, que tiene propiedades que son, bueno, la rigidez, los filamentos también son acústicos. Ahí decía, justo anoté, Sabina Pérez, que está trabajando con aislantes térmicos, que preguntó en el chat. Bueno, es un material que, por ejemplo, a mi parecer, justamente es ideal, ¿no? Para hacer aislante térmico. También pueden ser, bueno, otro tipo de materiales, pero justo los estoy nombrando, y podría ser ese. Resiste bastante a la humedad porque, bueno, es otro tipo de fibra, ¿no? Que genera el micelio. Y también genera el micelio de hongos un material que puede ser flexible, ¿no? Según es una metodología de cultivo que tiene el propio hongo para generar o materiales rígidos o cuero de micelio de hongos que también son, bueno, son muy resistentes, ¿no? Se están haciendo zapatillas, sombreros, bueno, no sé, un montón de indumentaria que es mucho más resistente a lo que sería los otros, ¿no? Porque son muy parecidos a los cueros de animales. A mí realmente, esperen que les voy a dejar de compartir para que vean esto. De los biobasados que están viendo ahí, yo tengo estos que me mandó para otro trabajo y la muestra, para que vean, o sea, es flexible, pero al mismo tiempo tiene transparencia, este tiene translúcido. Este es con glicerina, me habías anotado ahí, Ese sí, tiene una gelatina. y es resistente. O sea, Mm. no se quiebra, no se aja, no se abre. Em, Ana Paula se dedica a hacer catálogos de materiales. Este es otro que tiene otra característica. Em, y cuando yo les decía en la presentación que ella habla con sus emprendedores para ver con qué funcionalidad pretenden utilizarlo, es porque
realmente tiene este diálogo y en función del uso que ustedes le vayan a dar, ella organiza y modifica las recetas y arma catálogos. Ella se dedica a armar catálogos. Tiene en su haber, en la charla pasada no nos llegaste a decir cuántos tenías en el Ay, es catálogo. verdad. Sí, y bueno, y siempre voy creando nuevos porque siempre aparecen nuevas posibilidades o nuevos tonos. Entonces, bueno, acá, por ejemplo, miren, acá tengo catálogos de biomateriales. Sí, bueno, estos son algunos. Pero después están los rígidos también. Y bueno, y vamos acá con el micelio de hongos. Esto, bueno, ahora les iba a mostrar, ¿no? Este es de, ¿dónde está? Acá. Este es de micelio de hongos, ¿no? Que es rígido. Nos preguntan si se puede coser. Por supuesto que se Sí. puede coser. Sí, ¿Sí? se puede coser con el pie de máquina para plásticos. Por ejemplo, en estos zapatos bioborcegos hechos, diseñados por Palo Azul, eh, ven que acá ella puede explicar bien cómo que están cosidos, por ejemplo. Bueno, pero inclusive Flor, que está conectado, Florencia Fiorini de Palo Azul, que no sé si está, bueno, tendría que buscarlo entre los conectados, pero mismo Florencia tuvo que hacer, más allá de querer implementar el biomaterial en su producción y experimentar con el biomaterial en el calzado, tuvo que experimentar en qué posición lo iba a poner, qué tipo de biomaterial se adecuaba para responder a la demanda de esa pieza. O sea, porque inicialmente ella no puede poner el biomaterial en la puntera del borcego, pero sí lo podía poner en la posición que, o sea, y modificar el diseño, diseñar en función también de los materiales que está usando. Entonces, no es solo el reemplazo, sino que es el diálogo con quien desarrolla el biomaterial teniendo como premisa la funcionalidad que va a tener. Desde el diseño, tener la plasticidad de decir, bueno, yo quiero usar este biomaterial, ok, no voy a reemplazar, tengo que analizar mi diseño para rediseñar en función de la materialidad. Pero esto, o sea, los diseñadores, emprendedores estamos acostumbrados. Muchas veces tenemos un diseño armado, vamos a comprar los insumos y no, ya no tengo más, no se produce más, se vende por, no sé, tenés que comprar 8 piezas para que te vendamos 1 metro. O sea, entonces ahí automáticamente tenemos que replantear y modificar o la moldería o transformar avíos o buscar otros avíos. Entonces Ujú. esto sucede igual, no es un reemplazo de cambio A por B y se termina acá. Por eso cuando en otra de las preguntas, que es importante esta también, es ¿cuál es la durabilidad que tiene el biomaterial? Acá inicialmente quiero responder algo y te escuchamos, Ana Paula. Tienen que pensar en que si es un biomaterial es porque queremos que esto se biodegrade. No queremos que dure eternamente en la Tierra 8 generaciones. Y por otro lado, plantearnos si nos preguntamos la durabilidad de todo el resto de los materiales que tenemos. Porque muchas veces se le exige más a un biomaterial que a un material convencional o tradicional que tiene otro tipo de impacto. Entonces, habiendo dicho esta respuesta que es para que lo piensen, no es para decir, que entonces no puedo preguntar cuánto dura. Sí, por supuesto que sí, pero preguntémonos el impacto y la duración que tienen todos los materiales que utilizamos. Ana, te escuchamos. Sí, primero, bueno, cuando uno va a hacer un producto, o sea, yo creo que hay diferentes fases, ¿no? Cuando uno trabaja con biomateriales. Por un lado, uno por ahí tiene la primera fase que es la de experimentación, que justamente uno experimenta a ver cómo son, si te salen las fórmulas, si esta fórmula es la que te va, si esta necesita como otro tipo de resistencia. Bueno, es justamente una fase experimental. Después tenés una fase, ¿no?, de prototipos, ¿no?, de hacer un prototipos y tal vez de una venta también a baja escala o local. Y después ya tenés no sé, cuando querés a escalar tu producto y, no sé, exportarlo, por ejemplo. Cada fase de ese diseño o de ese proceso, ¿no?, de diseño tiene una exigencia al material que hay que pensarla. Entonces uno va aprendiendo y es así cuando uno va aprendiendo a convivir también con el material, ¿no? Uno tiene que pensar el producto, cuando uno piensa, cuando ya hiciste la parte experimental y después pensás en tu producto,
Entonces ahí estás pensando también cuánto querés que dure ese producto. Si va a ser un producto que enseguida desechás como un packaging, si va a ser un producto que te va a durar una semana, un mes, un año, entonces a partir de ahí uno va diseñando el biobasado, ¿no? Yo les decía que el biobasado es esta fórmula que contiene productos naturales, ¿no? Puede tener, por ejemplo, como decíamos, origen de vegetales, puede tener proteínas, puede tener féculas, puede tener otros aditivos, ¿no? Que siempre son, en preferencia, todos naturales. Pero puede ser que un biobasado no sea 100% natural, ¿no? Y esto, por ejemplo, cuando uno quiere hacer el sello de bioproducto, para los que son emprendedores y quiere agregar este material, es algo que se tiene que especificar y uno tiene que saber, ¿no? Si yo hago una fórmula que que necesito que tenga más resistencia al agua y se le pone algún aditivo, ¿no? Se le agrega a esta fórmula una resina o algún otro químico para poder sostener ese biomaterial en el tiempo, entonces el biobasado va a tener un porcentaje, se llama así, se nombra así, por ejemplo, 70% biobasado y el 30% de algún material químico que hay que poner cuál, especificar. Eso se hace en laboratorio. Por eso uno va como desarrollando fases, ¿no? Cuando trabaja el producto o el bioproducto con biomateriales, ¿no? Básicamente los biobasados, que son estos que se trabajan con fórmulas, tienen por un lado como una fórmula base que contiene, no sé, agua, ¿no? O sea, un agua, un aglutinante que puede ser una proteína, como puede ser, por ejemplo, una gelatina, un agar, algún alginato, ¿no? Son provenientes de vegetal o animal, son proteínas vegetales o animales, y también pueden tener los desechos, ¿no? Que hablamos, ¿no? Del desecho al diseño, ¿no? Estos desechos yo también los clasifico. Entonces, por un lado digo, uno cuando habla de lo que descarta, ¿no? O no usa o puede separar de los vegetales, por ejemplo, puede ser o por un lado los tintes naturales y utilizar un biobasado con tintes naturales para darle color al biobasado, y por el otro lado, o sea, ahí tenés toda la gama de colores que uno, no sé, sabe usar con tintes, ¿no? De tinte de cebolla, tinte, no sé, de nogal, bueno, hay un montón, ¿no? De cochinilla, no sé, para hacer rojos, hay un montón. Y después están todos los otros desechos o descartes que son las fibras vegetales, como por ejemplo las cáscaras de naranja, cáscaras de banana, cáscaras de palta, fibra de yerba mate, y lo que uno justamente investiga en su territorio, ¿no? Y eso es lo que le da como el valor al biomaterial que uno está diseñando, ¿no? Porque yo no voy a hacer en Coronel Suárez un biomaterial con fibra de piña, porque tengo, necesitaría exportar, no sé, importar piñas, traerme piñas, no sé, de otro lado para poder hacer y no tendría sentido, ¿no? Entonces, justamente hago una investigación del territorio y eso me da una identidad al material y busco la propiedad de esa fibra, ¿no? Hay fibras que son más resistentes, otras que son más plásticas, otras que nos da color, otras que nos da más grosor al material, y eso nos va a ayudar a poder elegir el material para nuestro producto que queremos hacer. Mientras sigo pasando imágenes, imagino que la de acá abajo es la de yerba, ¿no? Por el- Esa tiene cascaritas de naranja, ah, sí, esa tiene cascaritas de naranja. Después la otra tiene cúrcuma, después hay otras, la tercera es de yerba, después es de café, bueno, después otra vez hay una de cúrcuma, hay una que tiene espirulina, bueno, ahí hay varias, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, para mostrarles, ¿sí? esperen que les dejo de compartir así la ven mejor a ella. Ahí está. Esta que nos estás mostrando, Ana Paula, es de. Esta es de yerba mate y tinte de nogal. Uno puede mezclar también tintes y el material, entonces vas haciendo como esto de la gama ¿no? de los colores y eligiendo qué justamente propiedad querés, ¿no? Visual, querés que te dé el material. Mientras retomo la presentación que nos armaste para este Meet, ¿qué,
O sea, ¿qué tipo el emprendedor al momento de querer experimentar, sea en la producción del biomaterial o sea del uso del biomaterial? ¿Qué debiera saber entonces antes de comenzar a experimentar con biomateriales? ¿Hay algún consejo? Primero, bueno, hay que saber que los biomateriales son biodegradables, ¿está? Entonces, para saber, justamente, hay que saber eso, ¿no? O sea, como decías vos, qué exigirle al biomaterial. Y cuánto tiempo uno quiere que dure su producto que querés, o sea, que querés desarrollar. Y en qué clima. O sea, hay factores que influyen en la biodegradación del material. Por ejemplo, el sol, ¿no? Si tu producto va a estar siempre al rayo del sol, si tu producto está muy expuesto al viento, al frío o al calor o a la humedad, bueno, todos esos son factores que uno tiene que tener en cuenta para saber cómo generar este biomaterial y perfeccionarlo. ¿Tá? Hoy en día, como que la escala se está Ah. escalando a la manera industrial, los biomateriales, entonces ya cuando uno quiere hacer un producto y lo empieza a escalar, hay ciertas como normativas que uno tiene que ir aprendiendo y ir por ejemplo, se hacen estudios sobre la resistencia, ¿no? De impactos, bueno, como que uno después va avanzando con su bioproducto y tiene que ir pasando por procesos de ¿cómo se llama? Como de ensayos, ¿no? Y un emprendedor, si Mm. quisiera que decida emprender en biomateriales, ¿qué criterios debiera tener en cuenta para elegir entre desarrollar un biomaterial o adaptar una receta existente? ¿Se entiende la pregunta en general Sí. sí, a la audiencia? Hicieron así, o sea, casi. Y para mí depende, si uno, por ejemplo, está dedicado, sus productos tienden a la marroquinería, por ejemplo, y dice, bueno, a partir de ahora en mi marroquinería quiero incorporar biomateriales, y bueno, entonces es buscar así catálogos, ir viendo como cuando buscas textiles, ¿no? Ir viendo a ver cuál te conviene, en qué sector, ¿no? Le vas a poner ese biomaterial, ¿no? O si lo vas a hacer completamente de biomaterial. Y una vez que uno lo prueba, justamente ahí tenés que ir perfeccionando. Por ejemplo, decís, bueno, yo lo estoy haciendo, no sé, muy en el norte, que hay mucha humedad, entonces ahí tenés que ajustar el biomaterial para que sea más, para que contenga, ¿cómo es? Para que sea más resistente a la humedad. ¿Mm? Recién nos hablabas del packaging y de los descartables, y acá lo que estamos viendo es que claramente este material y este diseño reemplaza el descartable de un solo uso para contener snacks o alimentos. O sea, interesante ver que no solamente cuando hablaban de la durabilidad, que la característica de que justamente sea biodegradable es uno de sus principales beneficios. Por otro lado, sabemos que del error se aprende. Y ahí viene la pregunta de cuáles son los errores más comunes que se cometen al experimentar con biomateriales por primera vez. Esto es una opinión mía de la experiencia y me parece que los errores más comunes es querer poner todas las fibras, todo, mezclar todo de una. O sea, para mí el aprendizaje es progresivo. Entonces, entender la fórmula, comprender la fórmula, qué tiene cada componente y cómo actúa cada componente en su formación química, ¿no? Cuando lo vas desarrollando, para mí eso es súper importante, para después entender y poder jugar más, ¿no? Con experimentar de agregarle las fibras, otras tinturas, ¿no? Entonces, para mí, el error por ahí que cometen es querer hacer todo a la vez, ¿no? Decir, le pongo esto con esto y a ver si sale. Entonces, para mí es ir progresivamente entendiendo la fórmula. Del biomaterial. Y de ahí ir progresando y después ir reemplazando por ahí algún material algún componente por otro, o ir agregándole de a poco bueno, eso, las fibras, ir probando si después le agregamos algún textil. Para hacerlo, para darle una estructura, o si le agregamos otra cosa o lo mezclamos con otro. Entonces, como ir de a poco para ir viendo cómo ese material se comporta también en el lugar donde vive, ¿no? Porque nosotros en Argentina tenemos todos los climas de norte a sur.
Nosotros Entonces, tuvimos eh, el mes pasado una charla con Carolina, una diseñadora chilena, Carolina de Elfa, que se hizo muy conocida por usar justamente el micelio de hongos y desarrollar la gorra esa que habrán visto en las redes, que es naranja. Y ella ujú, lo que nos decía es que buscaba también la sostenibilidad de su proyecto, porque esto es fundamental. Si no tiene un retorno económico, no se puede sostener el proyecto. Y así hincapié en que con respecto a esa gorra tenía como una lista de demanda, porque el hongo crece, pero uno no lo puede apurar. exacto. Habían- ¿Cuáles son los tiempos de producción para un biomaterial Sí, aprox? bueno, estos biobasados, por ejemplo, una semana te llevan. Y después depende la cantidad, ¿no? Porque uno tiene un espacio, depende de las máquinas y el espacio que uno tenga, ¿no? Yo lo hago muy artesanal, en bandejas y se secan al aire libre, ¿está? Si uno ya tiene deshidratadoras y, bueno, y su espacio, ¿no? de taller, es diferente, pero si lo querés hacer en tu casa, si vos querés empezar y hacerlo en tu casa, tenés que tener en cuenta que entre una semana, y yo le calculo que entre te preparás, ¿no? Todo, calcularle una semana y media para tener un pedido. Y para que esté, pues, porque esto se seca al aire libre, ¿no? Se va deshidratando. Entonces no podemos pedir que se imprima y que se seque. Por ahora. ¿Y Y en qué que tiempo se biodegrada, teniendo en cuenta de que no tenga una resina o un componente extra aglutinante como el que hacías mención antes? Y la biodegradación también depende de los factores que está expuesto. Yo, por ejemplo, acá tengo biomateriales que los tengo, por ejemplo, en los catálogos hace más de 5 años. Algunos perdieron tal vez el color, ¿no? Por la misma luz que le va sacando el color. Pero si uno los está usando, mira, estos botines de Flor, si Flor está ahí, creo que hace 3 años o 4 que los confeccionó. Y están bárbaros. Y bueno, pero después eso, ¿no? Depende también, si yo lo voy a compostar y estarán en la tierra compostándose, tal vez en 3 meses se biodegrada, y si lo mojo mucho, se le van saliendo, 3 años, dice, sí, estos son los de yerba. Bueno, 3 años y estuvieron en las exposiciones, ¿no? Y están, o sea, mantienen la flexibilidad, mantienen todas las propiedades como cuando los hizo, ¿no? Cuando los confeccionó Son ella. muy famosos, esos borcegos son muy famosos, casi tan Ah, famosos como los de cáñamo que está son desarrollando ahora. hermosos. Ay, sí, toda la línea de calzado de Palo Azul es hermosa. Y es muy experimental. Em, Bien, y la pregunta es, o sea, por un lado estamos hablando de que se biodegradan, que tienen esta cuestión. Por supuesto, hay que desensamblar, o sea, porque para que se biodegrade el material, si está, Ah, sí, sí. claro, en uso con otros elementos, hay que desensamblar para que eso se pueda, compostar. La pregunta que también, o sea, por lo general nos hacemos es, ¿y vos en el campo de la indumentaria, o textil y demás? ¿Cómo lo ves? O sea, ¿en qué segmento lo ves más viable? Bueno, en joyería, la verdad que funciona muy bien. Marroquinería también funciona muy bien para hacer, por ejemplo, estos bolsos, carteras, todo lo que es decoración o productos así de diseño, packaging. Bueno, todos esos productos veo yo que funcionan bien. Este, bueno, los borcegos estos funcionan bien, siempre teniendo en cuenta que, por ejemplo, dónde los vas a usar, ¿no? Si vivís en la nieve, no, no, va a estar muy expuesto a ese clima, o si estás muy en el calor, pero para ese tipo de productos yo veo que han funcionado bien, ¿no? Y después depende mucho también del diseñador, de su creatividad, donde los va a incluir. Pero muchas veces se combinan, ¿no? Se combinan con algún textil, entonces cuando combinás con otro material, tal vez le das justamente lo que necesita, que absorba la humedad, por ejemplo, cuando los combinás con alguna trama textil, entonces le das más, como más apoyo, más estructura.
Entonces, estos biomateriales en su confección los podés combinar con un textil, ¿no? Como que se queda pegado el textil. Entonces, si es un textil de algodón, y eso ya, por ejemplo, te da más resistencia también. Y después tienen algunos acabados, o sea, no es que no se le puede poner nada, pero se le puede poner algún tipo de aceite, algunas ceras con aceites para poder darle también un poco más de resistencia a lo que sería humedad y todo eso. Esto que estamos viendo acá en las imágenes, más allá de que para el bordado aplica muy bien, como lo estamos viendo Ay, acá, sí. Mm. para el bordado aplica muy bien, perdón, son los catálogos a los que hacía referencia que ella desarrolla. O sea, cada uno de estos circulitos que están viendo acá eslabonados son variantes de biomateriales con diferentes características. Entonces, ver este tipo que aparte a modo de instalación es una cosa bellísima. Debo decirles que lo hemos visto en Diseñoteca y queda, más allá de que de la funcionalidad que tiene de ser catálogo, estéticamente queda, es muy agradable y se luce muy bien. Acá, con respecto a la colorimetría, porque hemos tenido muchas preguntas que hacían alusión a esto, de si ese color, si el celeste era natural y no. Vos decías también, nos has comentado recién, que se puede mixar con tintes naturales y demás. Ujú. Por eso es que vemos con los betacarotenos, imagino que tiene que ver con estos colores. Sí, sí, tal cual. Bueno, yo vengo de las artes visuales, como dice Juan, o sea que mi criterio visual es también desde esa sensibilidad, bueno, lo trabajo mucho. Y hay tonos, o sea, el que sabe de tintes podés lograr rosas, podés lograr bueno, todos los colores no más oscuros, con el nogal, con tinte de cebolla, con té. Hay colores que sí, yo los hago más artificiales, como más onda pop para mí, que los genero al propósito, y por ejemplo con repostería, ¿cómo se llaman los colorantes de repostería? ¿Sí? Que son los comestibles, ¿sí? Bueno, entonces los he generado con esos. Por eso son por ahí colores que son un poco más artificiales, ¿no? En los catálogos. Por ejemplo, es un biomaterial que tiene una espuma, yo le digo piel de pomelo, porque tiene justamente como es visualmente y táctil, parece la piel de pomelo, que tiene de un lado liso y del otro lado es más gordito, tiene como una espuma que lo hace también un poco más como resistente, ¿no? Estructurado. Entonces, le digo yo piel de pomelo, ¿no? Y para mí es eso también, es buscar, muchos de nosotros descartamos de muchas frutas, muchas verduras, la cáscara, y la cáscara es un componente que es natural y ¿por qué no nos va a servir? ¿No? Estamos también acostumbrados a usar materiales tradicionales y decimos, ¿por qué no? La fécula, por ejemplo, de papa, ¿no? A partir de la cáscara de papa se pueden hacer materiales con féculas de papa. Esta es esta bolsita que tiene en sus componentes fécula. Como les decía, los biomateriales tienen aglutinantes y ese aglutinante va a ser el que le va a dar la consistencia al biomaterial. Pueden ser proteínas como los colágenos, que provienen o de animales o de o vegetales o de algas, o pueden ser féculas, bueno, o sea, pueden ser ese tipo de aglutinantes. Entonces, esos son también descartes, ¿no? Y ver la naturaleza como también nos puede aportar propiedades que nosotros desechamos y nos da una propiedad después a este material, para mí es muy importante, porque uno también necesita conectarse con la naturaleza, con lo que come, con lo cotidiano, con el cuidado. Para mí hacer biomateriales no solamente es generar una materia prima más funcional, sino que es conectarse con un mundo que tenemos alrededor. Entonces empiezo a ver biomateriales y uno empieza a ver qué consume, qué hay en su barrio, qué se desecha en su región, qué puedes aportar, a ver si después hay alguna empresa que te puede apoyar en el proyecto porque tiene tal vez un descarte de cáscaras de naranjas a un nivel monumental, ¿no? Hay muchas fábricas de jugo, por ejemplo, que deben tener ese tipo de descartes y se tiene que aprovechar, ¿no? Porque los descartes orgánicos en grandes cantidades también son un problema,
¿no? Uno a veces piensa que solamente el plástico o la indumentaria, pero los desechos agropecuarios o los desechos orgánicos de fábricas que producen alimentos también tienen un descarte muy grande y es un problema a nivel ambiental. Entonces, para mí, justamente darse cuenta de eso y que las empresas tomen conciencia es también generar una conexión y una interdisciplina, ¿no? Del diseñador con la empresa y después con las universidades y los centros de investigación para que perfeccionen tu producto, ¿no? Y lo puedas llevar a cabo al nivel también que quieras, no quedarte, uy, no puedo hacer la taza porque le pongo el café y se me desintegra, ¿no? Sino que ir y buscar apoyo con las instituciones, con los programas que tienen los diseñadores, con la toma de conciencia de empresas, porque después tenés que generar justamente esa toma de conciencia en las empresas para que te apoyen. Entonces se arma una red y es ahí donde se genera el crecimiento, ¿no? A otra escala. Y podemos hablar del futuro del biomaterial, ¿no? Porque cuando nosotros nos interesamos y generamos productos, surgen los problemas. Y qué mejor que tener un problema para que todo empiece a avanzar, ¿no? Entonces, justamente esto de generar futuros, ¿no? Con el biomaterial es eso, es experimentar, es generar un producto, un prototipo, ir pensándolo y después ir trabajándolo a ver si uno puede llegar a, no sé, o a exportarlo o a tener un producto a nivel regional o a nivel país. Y bueno, o si seguís en la investigación, a mí me gusta hacer materia prima, por ejemplo. Entonces, el tema de qué puedo hacer con el biomaterial se los dejo a todos ustedes, que se deben estar pensando. No, es que tenemos, justamente, hay muchos que por supuesto quieren el paso a paso, necesito el curso, otros dicen, o sea, claro, es que cuando uno empieza a ver todas estas cuestiones, estábamos viendo antes la que venía con cáscara de huevo, imagino que el resultado es medio cerámica, debe parecer Sí, una textura sí, medio... es esto que parece, sí, es rígido, ¿sí? Es fuerte, es rígido, parece una cerámica y si lo lijas, también te queda suave. Entonces no te queda con por ejemplo, esto que ven acá, está hecho con cáscara de huevo, ¿no? La cáscara de huevo aporta calcio. Entonces, mezclado con un aglutinante, que es a partir de un alga, ¿no? Que se genera un alginato, que es el aglutinante, podemos crear un tipo de masa o un material como más licuado, ¿no? O sea, lo podemos usar como en una máquina de extrusión 3D o lo podemos usar, o jeringas, lo podemos usar como para hacer una masa, ¿no? Y modelar o para modelar, o sea, para poner en moldes. A Entonces modo, hay diferentes maneras de trabajarlo. a modo de cierre y también de puntapié para quienes nos están escuchando del otro lado, ¿cuál sería una buena primera prueba para quien quiere empezar mañana a experimentar con biomateriales? Bueno, tengo el que quiere experimentar con biomateriales, hay fórmulas muy sencillas para poder trabajar. Así que si quieren les puedo decir una fórmula sencilla para trabajar mañana, hoy mismo, ahora, como dice, ahora. Todos anotando, Este, todos buscando para anotar. Y todos buscan para anotar. se la pueden anotar y igualmente se las puedo compartir después en el chat que Sí, tenemos. para mí es una fórmula que he simplificado mucho para poder trabajarla, que es como una fórmula base, translúcida, en donde nosotros utilizamos agua, que pueden ser 250 de agua, que puede ser agua de la canilla, este, mm, 50 gramos de de gelatina sin sabor, que es la proteína. La gelatina es una proteína que nos aporta colágeno. El colágeno es una proteína que hace que se nos forme la piel, y puede ser de origen animal o puede ser de origen vegetal, ¿sí? Si usamos la de origen animal es la gelatina que compramos en el supermercado, la sin sabor, ¿sí? Sin azúcar. Una cucharada de sopa de esas tramontina que tenemos todos en nuestro cajón, de glicerina, que glicerina se usa mucho para hacer cosméticos, se compran en farmacias, y puede ser también una cucharada de alcohol para que no se nos pudra esto, para que no se nos genere hongos y para que se mantenga en el tiempo.
¿no? Este, ahí yo hice unas mezclas de fórmulas que vengo del grabado, entonces esto me llevó a la investigación de para qué es cada componente. Entonces, una fórmula sencilla que creo que también tengo muchos profesoras que lo están llevando a Feria de Ciencias y trabajando con alumnos en las escuelas y prueban y bueno, les va quedando este material. Una vez que eso lo calientan a 70 grados, o sea que no hierva, lo vuelcan en una bandeja, ¿sí? Y lo dejan secar aproximadamente una semana que se deshidrate al aire libre. Ahí decían, si lo subliman, lo que pasa es que si lo sublimas, el mismo calor de la plancha, si está hecho con gelatina, se te va a derretir, ¿sí? Porque no puede estar expuesto a tanto calor. Tendrías por ahí que hacer un transfer. Hay alguien que preguntó, ¿no? Lo que les proponemos es lo siguiente. Les acabo de compartir un link para que se puedan sumar a una comunidad, un grupo de WhatsApp, en donde les voy a compartir esta receta que Ana Paula nos acaba de decir, para que se puedan sumar. Van a recibir información vinculada a biomateriales y nuevas materialidades. Se pueden ir cuando quieran. No es como el grupo de mamis que queda eterno ahí. Así que lo pueden abandonar cuando ustedes quieran. Ahí vamos a estar también compartiendo información que sea referida. Al margen de eso, te das cuenta que esto es un abanico, Ana Paula, y la cantidad de proyectos, y estoy segura que así como creo que Daniela Guardia decía, lo quiero para avíos en mis diseños, o sea, pensar en aplicar nuevos materiales en reemplazo de algo sintético ya es un gran paso, o por lo menos decir, bueno, puedo experimentar y ver cómo esto puede reaccionar. Y por otro lado, quería hacer hincapié antes de volver al texto final que Ana Paula nos escribió para finalizar esta charla. em, el tema del impacto y la carga ambiental que tiene también esto. Así como vos decías, bueno, las cáscaras de banana o todos los orgánicos que nosotros desechamos, en el volumen que lo consumimos, tampoco es algo lógico para lo que son la escala productiva y de biodegradabilidad. O sea, porque todo en escala puede ser bueno o malo. Digo, esto no puede venir a reemplazar a una materialidad. Esto no implica de que si de repente todo el fast fashion que hoy tenemos actual, eh, ya físico, se reemplazase mágicamente por un biomaterial, tampoco sería sostenible, porque la carga que hay para que esto pueda absorberse también tiene un impacto. Entonces, por sobre todo la escala, hay que pensar en la escala humana, en producción y consumo. Esa es la clave para pensar en un sistema que sea sustentable y de desarrollo sostenible. Por un lado, eso quería remarcar, porque inclusive he tenido otras charlas en donde decían, bueno, y si de repente todo fuese en biomaterial con esta tela que es de fibra de naranja, y sí, pero no en el mismo volumen. No en el mismo volumen, y estoy hablando solo del impacto de los materiales, no estoy hablando del impacto social y demás. Entonces, quería hacer hincapié en esta cuestión. Les voy a compartir, por supuesto, el texto que Ana Paula armó para el cierre de esta charla. Esperen que lo perdí, por si Sí, pueden. yo, bueno, de paso agrego que si ustedes vuelven a mirar el video de Laura Messing cuando dio la charla con vos, ella, que también hace biomateriales, ella habló justamente del impacto, por ejemplo, hídrico, ¿no? ¿Cuál es el volumen menor de agua que se utilizan para hacer los biotextiles, que también es una cualidad a favor, ¿no? De los biomateriales. Bueno, ella lo explica muy bien, así que vuelvan a ese video. Eso está en el canal de YouTube. Igualmente vamos a ver si con ella también tenemos una charla el próximo mes. Pero sin irnos de tema, porque todo esto nos interesa, también está la charla con Carolina Elfa de Chile, que es la chica que hizo la gorra de micelio. Todo esto lo van a poder encontrar en el canal de YouTube. Que se los comparto en el chat, así que no me pregunten, se los voy a compartir, no se pregunten. Tenés como una academia en el canal de YouTube. Si Ahí te- está la charla con nuestra querida Violeta Salama también. O sea, hay unas Sí. joyitas ahí en el canal que vamos con el cierre de esta hermosa charla que nos dice lo siguiente, nuestra querida Ana Paula. Hoy quiero
que se lleven esto. La materia no es muda, tiene memoria, tiene historia y posibilidades que ni siquiera imaginamos aún. Cada fórmula que hacemos guarda el potencial de cambiar formas de producir, de consumir y de relacionarnos con el planeta. Ustedes no solo aprenden una receta, cuando fabrican biomateriales, ustedes no solo aprenden una receta cuando fabrican biomateriales, aprenden a leer la materia, a respetarla y a imaginar futuros posibles. Ese es el verdadero valor. Lo que hagan después de este encuentro puede ser arte, puede ser diseño, puede ser activismo. Pero ojalá siempre sea desde el cuidado, desde el juego y desde el amor, por este mundo que tanto lo necesita. Realmente bellísimo el mensaje, muy emotivo. Y más para diseñadores que estamos pensando en producir y dejar nuestra huella, que esta huella sea positiva. De mi parte, Ana Paula, agradecerte. Vamos a seguir teniendo encuentros con ella porque los creo muy necesarios, aparte porque em, es una persona que es abierta y nos comparte su conocimiento dentro del tiempo que podemos y dentro de que tenemos un público muy plural con diferentes competencias y con diferentes proyectos. O sea que no se puede ir a la especificidad de un tema en una charla tan abierta, pero la intención de esta charla abierta es que justamente se pongan en el tapete estas cuestiones que nos despiertan y dicen, pero ¿y esto me puede llegar a servir entonces? Les repito, nos vamos a seguir encontrando, tenemos próximos encuentros y de hecho la primera semana de julio tenemos encuentro con Lorena Bonilla, perdón, me equivoqué el nombre, Ah, hice un mix es una ahí genia. entre... Con Lorena Bonilla, ella es, por supuesto que no lo tengo a mano porque las Ella es cosas profesora en la FADU, a mí me dio un posgrado de bioobjetos en pandemia, y no se lo pierdan, porque sabe un montón, puede hablar un montón sobre también cómo escalar un bioobjeto, ¿no? Llevarlo también al sello de bioproducto, bueno, todo el proceso, bueno, no me la pierdo. vamos a tenerla, si mal no recuerdo, el jueves, o el jueves o el viernes 7. Lo voy a publicar ahora en breve porque ya está cerrada esa conversación con ella. Es autor del libro Bioobjetos. Hay poco material bibliográfico sobre estos temas. Ella es una de las autoras sobre el tema y aparte aborda la cuestión del diseño en análisis de una triada, ¿no? De cómo impacta esto en cada uno de los proyectos. Vamos a estar hablando de esto seguramente la primera semana de julio cuando la tengamos a ella presente. Em, Saludarte y nos vamos a ver próximamente en otro encuentro.